Big Data de la semana con Carlos Páez. Estamos contigo, Carlos. Carlos Páez, buen viernes, bienvenido, ¿cómo estás? Saludos. ¿Cómo te va? Gracias por la multipresentación. Oye, sí, te Me siento presentamos muy 18 halagado. veces. Hubo aquí una trabazón muy rara, la verdad, no entendemos qué pasó, pero te presentamos una vez, dos veces. ¿Cuántas veces fueron? ¿Tres, cuatro? 3 o 4, Carmen, por las Queda semanas que había claro que faltado. Carlos Páez Big Data, ¿no? Quedó claro. Creo que sí. Cuéntanos este viernes, ¿qué hay de nuevo? Carmen, pues este día le quiero hablar a tu audiencia del famoso término de los 6 grados de separación. Carmen, muchos habrán oído hablar de ellos. Y comentar primero que los 6 grados de separación son la primera ley de la teoría de redes. Esto los hace una propiedad fundamental en la ciencia de redes, y te lo explicaré como un concepto que nace en el año 1930 a través de un cuento escrito por el húngaro Frigyes Karinthy, en un cuento que se llamó Chains o Cadenas. Luego, en la década de los 50, académicos del MIT y técnicos de la empresa IBM trataron de entrar al concepto hasta que en los años 90, muy temprano en los años 90, el sociólogo y físico Duncan Watts generó la teoría que establece los 6 grados de separación. Le envié a la producción algunas láminas para apoyar mi presentación, Carmen. Avanzamos un poquito. La ley avanzamos una lámina más, y es la explicación más sencilla que hace decirnos que todos los humanos en el planeta estamos encadenados a través de 5 personas más. Y la operación más sencilla para mostrar los 6 grados de separación, Carmen, tiene que ver con que la psicología social ha experimentado transversalmente en todas culturas, en diversos países, etcétera, y se han dado cuenta que más o menos la red social natural de una persona son 44 personas más, entre familia, entre red afectiva, red laboral, etcétera. Normalmente tenemos una red que en promedio suma 44 personas. De manera que cuando multiplicamos 44 por 6 veces, 44 por 44 por 44 por 44 y por 44 y por 44, aparece este número que representa casi con precisión la población total del mundo, que somos 7.256 millones de habitantes, pocos más o pocos menos. Esta es la primera demostración que tiene que ver con cómo es que estamos conectados a través de los amigos de los amigos de nuestros amigos. Si avanzamos en la gráfica, esto nos permite comprender que a los físicos, en cuanto encontraron que cualquier sistema de redes, 7.000 millones de nodos o más, dependen de 6 grados de distancia entre cada uno de ellos, pues estos 6 grados de separación, Carmen, nos empezaron a mostrar que el mundo es muy pequeño. Ese es un viejo dicho por todas las coincidencias de a veces viajas y te encuentras con una persona que estuvo al lado en un comedor cerca de tu casa o de tu barrio. Y lo interesante es que estos 6 grados aplican para encontrar la distancia que existe entre ti y un pastor en Afganistán, o entre ti y el presidente de Francia, por ejemplo. De manera que los mundos se hicieron muy pequeños desde la perspectiva de la matemática, comprendiendo que no hay red, por compleja y por grande que sea, cuya cantidad de conectores exceda estos 6 grados de separación. Pasamos a la siguiente lámina, y este concepto nos permitió comprender que el mundo es pequeño. Y en estas cortes de la realidad en el mundo, digamos, en el pequeño mundo de las noticias en México, tú eres un actor central, sin duda eres un hub de este mundo, pero si pasáramos al mundo de los deportes, probablemente lo seas menos, o de la cultura y de las artes, y en esos cortes o en ese pequeño mundo de otras redes que no son tu temática, pues tú puedes o no aparecer, o sí aparecer. Es importante comprender que estos 7.000 millones de habitantes estamos unidos por diversos intereses. Pasamos de lámina. Pasamos de lámina, no, esta es. Los seres humanos tendemos a agruparnos, Carmen, en inglés se llama clusterizarse, y tendemos a agruparnos o por afinidad, o por geografía,
o por familiaridad o por gustos, etcétera, pero los seres humanos, por un lado, estamos conectados a menos de 6 grados y por otro lado conformamos clústeres o agrupamientos naturales que nos permiten identificar quién es la centralidad, quién es el más conectado dentro de cada uno de estos subgrupos y quiénes son las personas que hacen nodos que hacen puentes entre grupos y que son conectores. Si avanzamos en la gráfica, te darás cuenta cómo hay personas que suelen ser puentes de comunicación entre mundos completamente disímbolos. Todos conocemos a estas personas. El profesor Malcolm Gladwell, en su libro The Tipping Point en el año 2000, habla de que hay muy pocas personas con unas relaciones públicas amplísimas. Todos tenemos a alguien en la mente que tiene relación o tiene comal y metate con gentes de muchos mundos. Comprender quiénes son, identificar quiénes son estos conectores entre agrupamientos de personas nos permite físicamente saber cómo desplegar una noticia, cómo hablar de un nuevo concepto, cómo conectar a dos mundos aparentemente disímbolos a través de una figura, de una persona o de una temática particular que nos hará mucho más fácil controlar un sistema de red. Podemos avanzar en la gráfica, en la presentación, perdón. Y aquí está un par de ejemplos, Carmen. La imagen de la derecha ya la habíamos presentado, pero son dos imágenes que tienen que ver con grandes fotografías de eventos en redes sociales. La izquierda fue una publicación que hizo El País hace unos meses, en donde encontramos cómo el país es la centralidad desde la cual abrevan todos los medios de comunicación del mundo. Esto quiere decir que mientras más al centro estés de un sistema de red, tienes menos de 6 grados de separación y tu capacidad de esparcir virus o noticias es mucho más importante que aquellos que están periféricos. Y en la imagen de la derecha es una fotografía del pequeño mundo del programa de Aristegui Noticias, en donde evidentemente la cuenta de tu programa es un hub y es quien a menos grados de separación está de todos los miembros que conforman la comunidad de tu noticiero. Y esto pasa en el mundo de las bolsas, de los automóviles, de la nutrición, de la desnutrición, de la gordura, de la salud, etcétera, etcétera. Hay muchos planos de la realidad y en cada uno de estos planos de la realidad la teoría de los 6 grados de separación aplica. La detección de hubs o estos nodos estructurantes existe y podemos pasar de lámina para que vean cómo esta es una ley universal que aplica a todos los sistemas complejos. Resulta que los 6 grados de separación aplican para las redes de sinapsis entre neuronas, aplican para las redes de tren o metro. Siempre hay alguna estación de metro que es más importante que la otra. Siempre hay un almacenamiento en las líneas de petróleo que es más importante que la otra. Y lo importante para aprender a controlar sistemas complejos es comprender cuál está mejor conectado que otro. Hoy estos 6 grados de separación, Carmen, han disminuido gracias a las redes sociales. Por ejemplo, entre usuarios de Facebook, el ejercicio matemático demostró que la comunidad de Facebook en el mundo ya está relacionado por menos de 3.5 personas, de manera que estamos empezando a hacer una red mucho más robusta que ha reducido sustancialmente una ley natural, que es la física de los 6 grados de separación, y estos nuevos mecanismos de hipercomunicación nos han permitido reducir la distancia entre personas. Avanzamos en la presentación y ha habido varios experimentos que han mostrado este tema de los 6 grados de separación, Carmen. La primera fue conducida por un científico, Stanley Milgram, que hizo un experimento enviando paquetes al azar a personas que no conocía y pidiéndoles hacer llegar este paquete a una persona concreta en Boston. Envió cartas postales a todo el mundo para que estos a su vez trataran de llegar por los conductos que pudieran, por sus conocidos y por su red social natural, llegaran estos paquetes a esta persona en la ciudad de Boston, y un porcentaje importante llegó en menos de 6 pasos. Es decir, te llegaba a ti en Australia un paquete que te pedían que llegara a Boston y tú pensabas primero a quién conozco en los Estados Unidos, enviabas y la cadena empezaba a funcionar. Esta fue una teoría que no demostró los 6 grados de separación, pero empezó a ser una aproximación mucho más cercana.
Después, Yaden, perdón, otro científico, hizo un experimento desde la Universidad de Virginia, haciendo una base de datos concreta, tomando en cuenta qué actores habían participado junto con Kevin Bacon en alguna película para comprender cómo se conformaban las redes de actores y coactuaciones en el mundo de Hollywood. Este fue un segundo intento hasta que llega el doctor Duncan Watts y publica el libro 6 grados de separación, 8 años antes del hallazgo del doctor Barabasi, que tiene que ver con la teoría de redes, Carmen, pero digamos una ley de redes fue descubierta 8 años antes de que se encontrara la teoría universal de redes. De manera que esto nos permite comprender cómo el mundo se hizo chico, cómo podemos investigar cada pequeño mundo desde una perspectiva que no te abruma con la cantidad de nodos. No tenemos que comprender a los 7,000 millones de nodos en el mundo para verificar cómo se comporta la gente respecto a fenómenos políticos, comerciales, de marca. Estos 6 grados de separación realmente nos permiten comprender lo cerca que estamos entre seres humanos y cómo hoy los procesos de marketing, de comunicación, de asociacionismo, de geopolítica, tienen que ver con factores que hoy giran en torno a una separación mucho menor gracias a las redes sociales y a una ley que sigue prevaleciendo para estudiar nuevos fenómenos como enfermedades, como sistemas de transporte mucho más eficientes, y esto nos ha permitido, digamos, aprender a violentar este principio de los 6 grados de separación para hacer sistemas más compactos, más robustos, en donde los nodos sean igualmente importantes unos que otros, y esto nos ha permitido hacer redes artificiales o humanas que se comporten con base en la teoría de redes, pero con unos elementos de controlabilidad mucho más importantes. Esta es la presentación del día de hoy, Carmen. Pues mil gracias, Carlos Páez. Interesantísimo lo que nos has planteado esta mañana de viernes. Gracias por estar aquí y seguimos en contacto. Buenos días y hasta la próxima.